Vamos a comenzar entonces con lo que es la última mesa de este congreso, exitoso congreso. Vamos a especialmente estar en esta mesa que se titula, como acaban de decir, El paisaje natural y cultural como espacio educativo dinámico. Me acompañan en la mesa tres representantes de estas ponencias que son todas muy interesantes, justamente una que es sobre la parte más artística, otra sobre el paisaje natural y también otro que es específicamente ya del paisaje urbano, así que son todas ellas muy interesantes. Me gustaría presentar en primer lugar a quien abrirá la mesa, Tomás Jorquera, con la exposición que se titula Educarse desde el patrimonio, experiencias de los humedales en Chiloé. Frecuentemente en estos espacios no siempre hablamos del patrimonio natural y la verdad es que esta es una ponencia, una experiencia que de todas formas vale la pena que esté aquí y que podamos aprender de ella, ¿verdad? Bueno, Tomás, si bien nació en Maipú, él se trasladó a muy temprana edad a vivir al sur de Chile. Ha vivido en ciudades como Puerto Cisne, Dalcahue y también en Temuco. De hecho, en Temuco, Tomás estudia Sociología en la Universidad de la Frontera. Luego hace su tesis en el uso de plantas medicinales y el establecimiento de reservas del bosque nativo, impulsado por el Centro de Salud Intercultural Boroa Filiu Lahuen. Actualmente está trabajando en Chiloé, en el equipo de la ONG SECPAN, donde participa como investigador y actualmente trabaja en un estudio de percepción socioambiental de Chiloé y en el diseño de estrategias de intervención y manejo para la conservación de espacios naturales del sur de Chile. También como investigadora y coautora de esta ponencia está Daniela Barría. Sin embargo, ella físicamente no está en estos momentos, pero vale la pena mencionarla. Ella es profesora de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad Austral de Chile y también se enmarca en este proyecto. Así que los dejo entonces con Tomás. Buenas tardes a todos y a todas, mayormente a todas parece. Les voy a contar brevemente de qué se trata nuestra ONG y de lo que vengo a presentar hoy. La ONG SECPAN es una organización sin fines de lucro que lleva unos 10 años trabajando en Chiloé, principalmente en el tema de conservación de espacios naturales y de especies emblemáticas, principalmente aves migratorias. Hay una serie de organizaciones norteamericanas que nos apoyan bastante y también trabajamos mucho con organizaciones locales de toda la provincia de Chiloé. Ahí en la pantalla, como pueden ver, están posicionados la mayoría de nuestros objetivos. Brevemente nuestro contexto, la mayoría aquí conoce Chiloé o lo ha escuchado de él, muy rico en su patrimonio cultural, su riqueza natural, los paisajes, y queremos destacar en particular los humedales, que en los últimos años han sido destacados porque presentan cualidades extraordinarias para el rescate y la conservación del patrimonio natural y cultural. En los humedales están ubicados la mayoría de los conchales de Chiloé, también están ubicados la mayoría de los pueblos y las ciudades de Chiloé, y por ahí transitan todavía muchas personas que viven y usufructan de los humedales por recolección de pelillos, mariscadura, haciendo embarcaciones, en astilleros, etc. En este contexto, en estos humedales, se dan muchas cosas que llaman la atención de muchos científicos, de tesistas que llegan, de extranjeros que llegan a vivir, de santiaguinos también. Y en general, lo que nosotros proponemos es que queremos integrar a los humedales como un espacio patrimonial. En el caso de Chiloé, quizás en otros lugares sea distinto. Pero ahora les voy a contar por qué creemos que estos humedales tienen un motivo más que suficiente. Tienen lo que le llamaba la diversidad biológica y las características especiales de Chiloé en cuanto a los valores culturales y los históricos. La pregunta es si pueden ser estos espacios naturales contribuir a fomentar los aprendizajes significativos para la concientización del patrimonio natural. O sea, ¿cómo podrían estos espacios por sí mismos tener la potencia de un museo, digámoslo así? Esa es nuestra interrogante. Nosotros creemos que se puede a través de la educación ambiental
y desde la resignificación de lo que significa patrimonio. Eso implica los aspectos biológicos, tomar en cuenta los aspectos culturales, sociales y los valores. En el fondo, educar con un sentido, pero con un sentido intencional. Que ponga en valor lo que somos, lo que fuimos, pero también lo que estamos siendo y lo que vamos a hacer. Esto tiene que ver mucho con las conductas de nuestra civilización, entre comillas, por cómo nos comportamos en los espacios naturales y la relación que tenemos con la naturaleza. La línea de educación ambiental de SECPAN se propone como un instrumento de cambio, que promueve el cambio social, cultural, económico, desarrolla habilidades y actitudes, se vuelve un factor estratégico y apunta a la formación de sociedades justas, ecológicamente sustentables. Sería lo ideal. Educar desde el patrimonio en Chiloé busca que las personas que la reciban o participen de esta conozcan los bienes patrimoniales de la isla y del archipiélago, comprendan los modos de vida que se asentaron ahí hace más de 4.000 años y los que están siendo hoy en día, apreciar los bienes que quedan y valorar todo aquello que se puede conservar para enmarcarnos en esto del desarrollo sustentable. ¿Qué hemos hecho? Algunas cosas breves. Talleres de educación ambiental, principalmente con chicos de educación básica, al aire libre y en escuela, talleres de taxidermia, anatomía, etc. Un calendario temático de un concurso que se llamaba Pintando los humedales de Chiloé, salidas a terreno para observación y censo de avifauna, reconocimiento e identificación de los reinos animales, que ahora parece que se llaman de otra forma, y seminarios también, más que todo para poner en valor investigaciones que ya se están haciendo no solo de SECPAN, sino de otras organizaciones, como el CET, el Centro de Educación y Tecnología, en su momento la Fundación Senda Darwin y otras organizaciones muy importantes en Chiloé. También hace 3 años se está haciendo el Festival de Aves Migratorias de Chiloé, con el apoyo de fundaciones extranjeras, para poner en valor los humedales. Por aquí hay un láser, pero lo voy a hacer con el mouse. ¿Se ve ahí o no? Bueno, aquí está es una carpa gigante donde se hace la exposición y las charlas, las salidas a terreno, la construcción de un mirador y observatorio en el borde de uno de los humedales que está en Quilo, en la comuna de Ancud, la construcción de un domo móvil que hace talleres de dibujo científico, la muestra de afiches sobre la naturaleza y la cultura de Chiloé y otros medios alternativos más artísticos como el tema del concurso de pintura o obras de teatro. Este en particular es de la obra de teatro. ¿Qué hemos aprendido? Que usando estas técnicas por separado se logra muy poco o los aprendizajes no se vuelven significativos en el tiempo. Es necesario encadenar las actividades. Por eso pusimos este nexo que existe con el reconocimiento del patrimonio como un tema importante, por lo menos para la Oficina Provincial de Educación, y la importancia que puede también tener para actores privados, como son hoteles o prestadores de servicios turísticos. Hay una ruta patrimonial en Chiloé que inauguró hace 2 años el Ministerio de Bienes Nacionales, que se llama Ruta Patrimonial, Humedales, Aves y Cultura. Y también no tiene nada nuevo, es un folleto que muestra la ubicación de ciertos espacios relevantes y contacta al visitante con el lugareño para que se arme una especie de circuito turístico. La gente recorra esa ruta, vaya aprendiendo del lugar y le preste un ingreso al lugareño. Eso hay que anexarlo con otras cosas. Por ejemplo, en el tema del festival, el tema de la difusión. En esta versión del festival, que aprovecho de pasar el aviso, va a ser el 24 y 25 de noviembre, en el humedal de Putemún, en la comuna de Castro, se va a lanzar un libro. Es un libro de cuentos, se llama Flamenquín, y el libro de cuentos va a contar la historia del flamenco, que migra desde Magallanes a Chiloé, se alimenta en estos lugares patrimoniales, y va encontrándose aves que le van contando la historia del lugar. Y la historia de qué es lo que come, quién vivió ahí, por qué los humanos tenían antes tantos conchales y hoy tienen salmonera, y por qué algunos hacen basura y otros hacen huerta orgánica, y así. En el fondo es como relevar los contrastes. Para nosotros el patrimonio natural
tanto como el cultural, tiene que ser igual de valorizado. Mal que mal, la naturaleza es la base de todo el patrimonio cultural, de todos los objetos patrimoniales. Y también es una construcción social. Sociológicamente puedo acreditarlo. Y es una construcción social dinámica, como lo dice el título de la mesa, que puede ser intervenida y también mal utilizada. Hay que resignificarlo por su valor intrínseco, como ya he venido diciendo hace rato los teóricos de la crisis ambiental global, pero también en un tema de centralismo, por lo menos en Chile, que yo veo, de que el patrimonio natural es solo entendido como aquel espacio delimitado y declarado reserva o declarado parque o santuario. Pero lo que nosotros estamos tratando de posicionar es que el patrimonio natural es más que eso, es el espacio donde la gente vive e interactúa, donde realmente valora su estilo de vida. En el caso de Chiloé, donde la gente va a mariscar al humedal, donde la gente ve las aves, donde la gente trabaja turísticamente, donde la gente va a recolectar la milla para ponerle a la huerta. Todas esas cosas que son parte del patrimonio, no solo de las personas, no solo de la historia, sino de los que van a venir después. Eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la segunda mesa. La segunda ponencia, que se titula Espacio San Isidro, Arte Contemporáneo y Formación de Audiencias en el Contexto Universitario. Esta ponencia está a cargo de Rodrigo Bruna, que es un artista visual, licenciado de Artes Plásticas y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Kunstakademie en Düsseldorf, Alemania, y que su trabajo como artista ha sido exhibido durante los últimos años en muchos prestigiosos museos, como por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo Niterói en Río de Janeiro, el Museo de Art La Rectoría en Barcelona y también en Newhouse Center for Contemporary Art en Nueva York. Actualmente es académico de la Escuela de Educación Artística y coordinador del postítulo de Educación Artística con mención en Artes Visuales de la Universidad Católica Silva Enríquez. Además, también en esta ponencia participa Natalia Millares, quien también es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, estudiando además Pedagogía en Artes Visuales en la Universidad Católica. Es doctora en Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo como docente en el área de la educación artística ha estado centrado en las conexiones entre los espacios formales y no formales, con el fin de realizar sinergias significativas en torno al aprendizaje del arte. Ha trabajado como profesora en educación artística en distintos colegios y como educadora en los museos Artequín, Mavi, MAS, Sala Gasco y el Museo del Traje en Madrid. Actualmente es académica de la Escuela de Educación Artística de la Universidad Católica Silva Enríquez. Así que los dejo con ambos expositores. Buenas tardes. Bueno, esta presentación que fue construida entre Natalia Millares y yo centra un poco en este proyecto, que bueno, es algo concreto, que es nuestro espacio San Isidro, un espacio que se alberga en la Universidad Católica Silva Enríquez, en la Escuela de Educación Artística. Un espacio que surge por una, tal vez, motivación conjunta de poder tener un espacio dentro de una institución universitaria orientado al arte contemporáneo y dentro también de una carrera de formación de profesores en el ámbito de las artes visuales y también en el ámbito de la educación musical. Creo que fue siempre y ha sido siempre una apuesta dentro también de un contexto bien particular que es el sector poniente de Santiago, el sector San Isidro, Santa Isabel, un sector que tal vez estando bastante cerca de grandes centros como el GAM, es también un sector en cierta medida periférico, en donde la oferta cultural es muy restringida. Y nosotros con este proyecto que lleva 1 año y medio queremos hacer una apuesta también, principalmente por un cierto convencimiento que tiene que ver con nuestra también mirada de lo que es el fenómeno de las artes visuales y del arte contemporáneo. Consideramos personalmente que el proyecto que desarrollamos principalmente y en ese sentido orientado hacia la formación de audiencia
en principio con nuestros propios estudiantes, con la comunidad de la universidad y también con la comunidad circundante, ha hecho también que el proyecto sea también un espacio de innovación continua. El espacio es bastante pequeño, lo entendemos como un espacio también de exploración. Sentimos también que nuestro propio equipo docente es también, y nuestros estudiantes son los primeros usuarios del espacio, no solamente como espectadores, sino que también como creadores. Nuestra primera exposición, denominada Cuadrata, buscó entender el grabado desde su desplazamiento. En esa ocasión participaron dentro de esta mirada Jorge Kronemeyer, Francisco Sanfuente, quien les habla, y también incorporamos un estudiante. ¿Qué es lo interesante de esto? Que uno podría pensar que es un espacio como muchos de los que existen. Y en cierta medida sí, es un espacio que está dentro de una universidad, que es un espacio tal vez como muchos que están dedicados al arte contemporáneo, no es una galería, por lo tanto nosotros lo denominamos espacio, puede ser también, no es un centro cultural, es un espacio, en donde lo que queremos hacer hacer convivir tal vez estas miradas, pero siempre pensando en que esas miradas tienen que tener un resultado que para nosotros es prioritario, que es cómo hacer entender estos nuevos lenguajes y estos nuevos, en este caso, desplazamientos a un público más amplio. Tal vez un público más amplio que por el desarrollo que tenemos de nuestro programa educativo, que bueno, después se va a referir Natalia Millares, ha sido un continuo desarrollo de exploración, de cómo llevar esta producción a niños, a adolescentes, a estudiantes, a la junta de vecinos que existe en el sector, y también ir generando las confianzas también frente a este trabajo. Bueno, aquí hay algunas imágenes de la muestra, de un poco la infraestructura que contamos, el espacio, un espacio bastante pequeño, pero que cuenta con lo que nosotros consideramos lo mínimo para poder entregar un producto, en este caso un conjunto de exposiciones de una calidad importante. Este, bueno, es otro registro que tenemos de una segunda exposición en donde planteamos el problema de los desplazamientos de la escultura. Se llamaba Expansiva Aproximaciones Escultóricas, y en esa ocasión presentamos trabajos de Ángela Ramírez con un proyecto en una junta de vecinos, que era un proyecto escultórico que se tradujo en un proceso de trabajo, que son las imágenes que están al fondo pegadas en el muro. Un libro de artistas desarrollado por Mauricio Bravo, un libro que tenía dimensiones mucho más grandes, que era por el propio público revisado y visto, y trabajos también de otro académico, Pablo Barahona, con esta pieza escultórica que estaba en el muro. Paralelamente cruzamos estos trabajos con trabajos de estudiantes. Acaban de ver usted en la esquina un dispensador de números, que es un trabajo de una estudiante que también tenía que ver con estos desplazamientos escultóricos. Era un dispensador que tenía las caras de todos los estudiantes del programa. Entonces, un poco hacia la relación de cómo cada uno de nosotros se transformaba en un número. Entonces, habían todas esas como cruces, este otro trabajo de estudiantes. Y claro, si yo puedo seguir revisando, bueno, esta es una muestra curada por Jorge Kronemeyer, donde el problema era el retrato. Siempre era un problema desde el arte contemporáneo. La pregunta es cómo nosotros hacemos llegar esto a un público más amplio, y no siendo un museo ni siendo una galería. Entonces es ahí donde nosotros empezamos también con los estudiantes, nosotros como equipo, a poder buscar las maneras de que esta producción se haga también cercana a las personas y que también sea también un espacio de diálogo abierto. Para mí, por ejemplo, las exposiciones, su gran momento son el día de la inauguración, y normalmente en todos los espacios ese es el gran momento. Para nosotros tiene que ser un momento que se prolongue en el tiempo. No podemos esperar que solamente la inauguración es el gran evento, donde asisten los artistas, donde se presentan las obras, y el espacio después muere en los mes o mes y medio. En nuestro caso son 2 meses que mantenemos las muestras. Nosotros lo que nos interesa durante ese periodo seguir trabajando con la muestra, principalmente con colegios y también con la comunidad cercana. Esta es la muestra Retratos, que fue también desarrollada el año pasado con trabajos de Zaida González, de Paje Razzuri, de Pepe Guzmán, Mauricio Toro. Y también, como está dentro de un programa de educación artística,
Algo pasó. Nos interesa también la producción que pueden generar nuestros propios estudiantes en relación también a las problemáticas ya mencionadas que tenían que ver con las problemáticas del arte contemporáneo, en cómo éstas se traducen en propuestas exploratorias. Yo creo que, bueno, para dejar un poco paso a mi colega, creo que lo interesante es un poco ver cómo esto se ha transformado también en un medio de comunicación y de diálogo frente a estas producciones que muchas veces en su carácter exploratorio generan también los diálogos y las conversaciones. Nosotros, aparte de nuestro programa educativo, también nosotros presentamos un espacio de conversación que también es abierto a la comunidad, que también consideramos que permite también que esta misma producción se pueda ir acercando a un público más amplio. Voy a dar paso a mi colega Natalia Millares para que ella se pueda referir al programa educativo que desarrollamos. Bueno, lo que nosotros hacemos en el programa es plantearnos cómo acercar el arte contemporáneo a la gente y, como dice ahí, con un acceso que sea real y simbólico. Actualmente la mayoría de los espacios son gratis para la gente, pero eso no asegura que las personas vayan a ir y se vayan a sentir cómodas con a veces manifestaciones artísticas que no comprenden o que les resultan en cierta forma un poco ajenas. Entonces nosotros en ese sentido nos dimos cuenta que era necesario hacer una inclusión de todos los públicos en el arte actual. Y para eso era necesario tener un programa educativo. Si bien, como decía Rodrigo, las características de nuestra sala son bastante particulares por ser una sala que no está inserta en un circuito cultural, sí nosotros hemos tratado de hacer los lazos que tenemos como una institución universitaria. Entendamos centros de práctica, vecinos, estudiantes, y hemos logrado generar una red de audiencia, bueno, obviamente muy incipiente por el tiempo que lleva la sala, pero que ha logrado y que nos hemos basado en estos puntos para lograr nuestra aproximación. Lo que hacemos en definitiva es buscar una experiencia que para las personas sea significativa. En general, casi todos los museos y lugares donde hay visitas guiadas, etcétera, tienen una visita en que cuentas un poco, vas mediando con la obra. Nosotros hacemos como un híbrido entre mediación y educación también, porque nos damos cuenta que las personas a veces están muy lejanas del tipo de arte que nosotros vemos. Tenemos entonces visitas guiadas en que participamos distintas personas. Aquí, por ejemplo, está Andrés, que es un estudiante nuestro. A nosotros nos interesa integrar a los estudiantes de la carrera. No es que en caso que Rodrigo, yo u otros profesores seamos como los dueños del programa. El programa lo vamos construyendo junto con nuestros estudiantes. Entonces, así vamos a crear profesores, vamos a generar profesores que sean mediadores y profesores que estén interesados en después usar los museos. Porque todos sabemos que los que llevan a los niños a los museos son los profesores. La primera experiencia de los niños con un museo generalmente no es con sus padres, sino que es en su colegio. Y para nosotros como formadores de profesores es vital que nuestros estudiantes desde los primeros años comprendan esta conexión que ellos van a tener con la educación en museos y lo que ellos hagan en el aula. Entonces hemos preparado y hemos trabajado con varios alumnos, ahí como les decía estaba Andrés, haciendo una visita guiada de la exposición que recién les comentaba Rodrigo, expansiva. También a nosotros nos interesa mucho trabajar con los artistas. Hemos tenido oportunidad que varios de los artistas que han expuesto con nosotros también se den el tiempo de ir a compartir con los estudiantes. Entonces ahí está Ángela Ramírez haciendo una visita a su propio trabajo. O sea, una artista que a veces son trabajos que a veces son tan herméticos, tan crípticos para la gente, lo puede explicar con palabras comunes y corrientes, sencillo, al nivel de alumnos de educación media y educación básica, es súper valioso. Y para nosotros ha sido una gran experiencia contar con esa posibilidad. Y aparte de lo que les decía un poco de esta mediación, hacemos educación. Esta es otra exposición que se llamaba ¿Cómo enseñar arte a un conejo de peluche?, del artista Antonio Guzmán. Y aquí nos dábamos cuenta, ¿cómo hablamos de esta obra si la gente no conoce, por ejemplo, el referente principal, que es Joseph Beuys, con su trabajo? O sea, nosotros teníamos que trabajar conceptos de historia del arte o otros artistas que los alumnos no conocían. Entonces teníamos que buscar una metodología que permitiera mediar esa obra, pero también entregar el contexto de esa obra. Y ahí hemos ido ensayando bastantes fórmulas que puedan ser significativas.
Aparte de eso, tratamos que haya un diálogo con los alumnos, conversar con ellos, conversar desde lo que ellos ven en torno a estas obras, trabajar en torno a los museos que ellos conocen, el capital cultural que ellos tienen. Y por último, y muy importante también, en muchos museos actualmente se está instaurando que ya no sea solo una visita, sino que haya un taller, que haya una experiencia que consolide estos aprendizajes. Nosotros aquí sí que tenemos una ventaja muy importante porque tenemos toda la infraestructura de una escuela de arte. Tenemos talleres, distintos talleres, fotografía, tenemos sala de computación, serigrafía, un montón de cosas. Entonces, en todas las visitas, los alumnos después experimentan algo. Aquí tuvimos la oportunidad de que alumnos de educación básica que nunca habían visto, sabían nada del grabado, pudieran imprimir serigrafía. Entonces, eso obviamente le da un plus súper interesante. Y también aquí está Rodrigo, y están dos estudiantes que también nos ayudan, que son parte de este trabajo. Entonces, estudiantes que están comenzando su carrera, pero que empiezan ya a trabajar con estudiantes que son un poco el público al que ellos después van a estar día a día cuando sean profes de aula. Ahí están los chicos imprimiendo su serigrafía. También tuvimos una exposición de fotografía, lo que decía Rodrigo, que ha sido curada por Jorge Gronemeyer. Y aquí dijimos, bueno, que saquen fotos los alumnos. Entonces hicimos como un mini estudio y con Anita, que es una de nuestras alumnas también, hicieron las tomas fotográficas, las trabajaron en los computadores, se llevaron cada uno su foto que ellos pudieron intervenir. Están aproximadamente, según el tiempo que tengan, 1 hora, 2 horas, algunos se han quedado casi toda la mañana viendo distintos talleres, haciendo distintas cosas. Es un programa súper flexible a las necesidades del profesor. Entonces el profesor tiene tiempo y quiere hacer más cosas y nosotros nos organizamos, hemos tenido cursos colegios vecinos que han ido, no sé, varios cursos y trabajamos con ellos en conjunto, lo que al profesor le interesa, que eso también para nosotros es importante, que la visita sea parte del trabajo que ellos hacen después en aula. Aquí estamos también, les pudimos mostrar lo que es un laboratorio de fotografía y estudiar la experiencia de trabajar en un cuarto oscuro. Y la última exposición que nosotros tuvimos, que fue una exposición muy interesante, que fue con el contexto que era Chile a 40 años del golpe militar, una exposición de fotografía que también fue curada por Jorge Gronemeyer, y ahí los alumnos trabajamos un ejercicio de expresión corporal con ellos que fue súper interesante también. En definitiva, para nosotros la experiencia de los visitantes es fundamental, que queremos que nuestro programa educativo tenga abra como la puerta de estas personas al arte contemporáneo, que en general no lo conocen. Y en general en los colegios, son pocos colegios en los que se llega a ver arte contemporáneo. Entonces para nosotros es un desafío enorme, porque instalar un poco el gusto o la formación, como decimos, de una audiencia para este tipo de arte es nuestro principal objetivo. Y ahí tenemos un poco después, los alumnos hacemos también, obviamente, le aprovechamos de mostrar nuestra experiencia en la universidad, que ellos la conozcan y que ellos también se empapen de lo que es la comunidad, son nuestros vecinos, muchos de ellos. Entonces ese trabajo que podemos hacer para nosotros es fundamental. Y bueno, esto es un poco la experiencia que tenemos, los queremos invitar porque el día jueves inauguramos nuestra próxima exposición de 2 artistas argentinas, así que a las 7 de la tarde, San Isidro 560, para el que se quiera acercar. Muchas gracias. Y vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que se titula Bicipaseos Patrimoniales, difusión y apropiación ciudadana del patrimonio cultural en Santiago. Están a cargo de exponer esta iniciativa Nicolás Aguayo, quien es licenciado en Historia de la Universidad de Chile con postítulo en Gestión Cultural de la misma casa de estudios. Su tesis, Vivir y soñar en un pueblo prestado, el volcán, la cultura de un enclave en un ex campamento minero, refleja su gran aprecio por el Cajón del Maipo, localidad del cual proviene. Durante sus años de trabajo se ha desempeñado investigando distintos temas ligados al patrimonio cultural y la historia urbana. También ha realizado múltiples proyectos e iniciativas que vinculan el patrimonio cultural con el fomento de la participación ciudadana, la asociatividad y el desarrollo local. Otras áreas en las que trabaja son la docencia, la educación patrimonial y el turismo cultural. Actualmente se desempeña como investigador histórico y guía patrimonial en Cultura Mapocho, Centro Cultural Bicipaseos Patrimoniales y Fundación Sendero de Chile.
Acompaña también esta ponencia Claudia Arellano, quien es geógrafa, diplomada en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, diplomada en Planificación y Gestión Urbana Integrada de la Universidad Católica. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado en educación y protección ambiental, en iniciativas como conservación del humedal estuarino de la localidad de Carrizal Bajo y en las cicletadas educativas en torno al patrimonio natural de Santiago junto a Bicipaseos Patrimoniales, donde actualmente participa como guía y como parte de la directiva. También destaca en investigación, como por ejemplo en su paso por Ciudad Viva en el 2003, donde colaboró con el proyecto GEF sobre transporte urbano sustentable y su reciente investigación y publicación sobre geografía de las oportunidades en el Gran Santiago, junto a la Universidad Diego Portales. Los dejo entonces con estos expositores. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Fernanda. Me sorprendí. En honor al Cajón del Maipo, localidad que falta mucho por trabajar el tema de patrimonio cultural, aunque aquí está don Alejandro que trabaja con la unidad de patrimonio de la salud ahí del Cajón del Maipo. Primero que todo, antes de hablar de bici paseos patrimoniales, yo quería preguntarle abiertamente si alguno de ustedes ha tenido la dicha de pedalear con nosotros por Santiago. Que levante la mano, a ver. Somos muy poquitos, lo que se agradece porque este es un espacio de difusión, entonces podemos hablar y comprometerlos, ya no tienen excusas para poder participar con nuestra iniciativa. Vamos a partir con una cita de David Henao, que es: un museo más que un edificio es el lugar de la experiencia sensible. Ese lugar puede ser creado en la esquina, en la vereda, en los caminos, en las fábricas, en las huertas. Un museo debe reflexionar sobre el mayor patrimonio que existe en los territorios, las personas. ¿Por qué partimos con esta cita? Tratando de ponernos a tono con el seminario, porque nuestra experiencia, y lo vamos a ir viendo, se trata de una experiencia que analizamos y recorremos a la ciudad como un museo a cielo abierto y van a poder darse cuenta que punto central de toda nuestra actividad son las personas que asisten y que participan activamente en nuestro colectivo. ¿Cómo nace Bici Paseos Patrimoniales? Nosotros actualmente somos un centro cultural de la comuna de Santiago, una organización funcional. Nos constituimos formalmente a principios del 2013, pero nuestro origen es un año antes, en enero del 2012, cuando un grupo de amigos, que es sumamente importante para organizar este colectivo, un grupo de amigos nos juntamos y teníamos una serie de intereses en común. En primer lugar, somos amantes de la ciudad. Nos gusta recorrer Santiago, conocerlo, visitar diferentes rincones. Nos hemos dado cuenta que gran parte de la población de Santiago tiene como un cierto rechazo con su ciudad y creemos que en gran medida, bueno, Santiago tampoco es un paradigma de una ciudad muy amable, tenemos una serie de problemáticas, pero el desconocimiento y la poca valoración de Santiago es algo que nosotros notamos, evidenciamos, pero en particular nos juntamos un grupo de amigos que nos gusta conocer, recorrer los rincones de nuestra ciudad, los espacios por lo general olvidados, y nos gusta hacerlo de una manera diferente, a otra velocidad, que es sobre una bicicleta. La mayoría, o todos, estrictamente todos los que participamos en este colectivo, somos ciclistas, donde utilizamos a la bicicleta no solamente como un acto recreativo o para tener piernas tonificadas, sino como un medio de transporte a diario. Creemos en la bicicleta como un medio de transporte sustentable y también nuestra apuesta es que la ciudad de Santiago sería mucho más amable, bella y con la promoción de este medio de transporte con su uso. ¿Alguno de ustedes llegó en bicicleta a este seminario? Algo dice este indicador de 2 manos alzadas solamente. Nuestro equipo es multidisciplinario. Hemos logrado formar un colectivo que, la gracia del equipo, que somos todos amigos, lo pasamos bastante bien, sumamente importante para una organización cultural, no solamente dedicarse a trabajar, sino también a disfrutar. Ahí tenemos las diferentes profesiones vinculadas mayoritariamente a las ciencias sociales. Como les comentaba, todos somos ciclistas, pero también voluntarios.
De ahí que nuestro accionar es motivado por profundas convicciones y compromisos, lo que ha generado que hagamos bastantes cosas y funcionemos relativamente bien. Bueno, nuestra misión es difundir el patrimonio cultural, en este caso de la región metropolitana, mediante actividades que involucren el uso de la bicicleta. Es promover la apropiación ciudadana, una apropiación colectiva del patrimonio cultural, en este caso a través de 3 líneas estratégicas que lo que hoy día vamos a ver y vamos a desarrollar con profundidad son las cicletadas patrimoniales que estamos haciendo, pero también queremos posicionarnos en el tema de la investigación, tanto del patrimonio cultural, pero un área también que encontramos sumamente importante, que es la movilidad urbana. Recién vimos que solamente 2 personas llegan acá en bicicleta. ¿Quién habrá llegado en transporte público? ¿Quién habrá llegado en su auto solo, sin compartirlo, etcétera? Nos interesa también abordar ese tipo de temáticas y servicios especiales. Estamos en toda una instancia de generar recursos para hacer más sustentable a la orgánica, que es parte de la visión, posicionarnos como un referente cultural de cómo promocionar de una manera colectiva y masiva la puesta en valor del patrimonio en nuestro país. Les vamos a contar sobre nuestras cicletadas patrimoniales. Nosotros 1 o 2 domingos al mes hacemos en la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, temprano, salimos a pedalear, convocamos de una manera abierta y gratuita a cualquier interesado y salimos a pedalear por alguna temática patrimonial, algún escenario urbano de Santiago, de la región en sí. Son todos los recorridos que hemos hecho son diferentes. Si calculamos desde enero del año pasado llevamos más de 20 cicletadas realizadas, cada una con una lectura distinta de nuestra ciudad. Ponemos la importancia de las redes sociales porque hemos trabajado mucho con el tema de Facebook, con nuestro sitio web, ya vamos a cumplir, estamos cerca de los 11.000 seguidores, que para nosotros es un logro muy importante, y en nuestras cicletadas, que las convocamos por estos medios, por estas redes, están llegando aproximadamente entre 300 y 400 personas. Y si calculamos, lo multiplicamos, ya tenemos a más de 100.000 personas que hemos sacado un domingo en la mañana a la calle a hacer una actividad dinámica, lúdica, como es pedalear en torno al patrimonio. El ensayo y error crea el molde. Les cuento, en un principio hacíamos una cicletada donde visitábamos una temática en particular, visitamos 10 hitos, 10 espacios de esa temática en el transcurso de 3 horas y en 8 kilómetros de extensión. Saturábamos a la gente de información. 10 hitos, nos pasábamos 3 horas y media. Fuimos aprendiendo en el camino que la experiencia de recorrer el patrimonio tenía que equilibrarse, no tanto el relato, porque es un guiado in situ. Nosotros hablamos de un espacio, en este caso, si hablamos sobre el próximo bicipaseo patrimonial que vamos a hacer, que en torno a espacios educativos de Santiago, si hablamos del Museo de la Educación, hacemos un relato por un guía especializado. Y ahora claramente nos dimos cuenta que tenemos que equilibrar, tenemos que extender el tema del kilometraje entre 15 a 20 kilómetros, 3 horas y no más de 6 hitos por ruta. Para que tengan en cuenta cuando se sumen a la próxima cicletada, van a pedalear 15 a 20 kilómetros, no es mucho. Tenemos una asociatividad con diversas orgánicas pedaleras que nos ayudan al tema de asistencia en ruta, problemas mecánicos. Solicitamos permiso a la Intendencia, aunque no tenemos que pedirle permiso a nadie por transitar en nuestras calles, pero le pedimos porque solicitamos específicamente resguardo policial de carabineros, así nuestras cicletadas se hacen ininterrumpidas, nos van cortando las calles y la gente se siente mucho más segura y tenemos un público mucho más familiar, de lo que nos va a hablar más adelante Claudia. Y además hemos trabajado con diversas orgánicas, museos, orgánicas ciudadanas, nos falta, está pendiente ir a Los Espejos, lo tenemos... Ahí hay algo, pero ya nuestro público cada día pedalea más, vamos a llegar a patrimonios más periféricos. Todo esto de una manera autogestionada. Nos conseguimos bicicletas también, ahí hay una fotografía de bicicleta verde con su responsabilidad social empresarial. La empresa de turismo nos presta bicicleta, entonces ya no hay excusa. Si usted, señorita, no tiene bicicleta, puede conseguírsela con la bicicleta verde, se la prestan y puede participar en esta actividad. Estas son las distintas caras de la ciudad, pusimos como 12 ejemplos, pero que son algunas, por ejemplo, CITES de Santiago, CITES y pasajes de nuestra ciudad, recorrerlos, esta que nos remonta a la historia de principios del siglo XX, una historia más de la densificación urbana, la cuestión social, el tema de la migración campo-ciudad. Santiago de Reyes, la monarquía criolla,
teníamos que enganchar a nuestro público, hacer cosas atractivas, ir a ver a la reina de los porotos, al rey de las bicicletas, al rey de los completos, un éxito total. Oficios también. Santiago Cinema, los antiguos cines de Santiago, uno recorre y están los teatros abandonados, casi todos los barrios de Santiago tenían en su plaza un cine y son bodegas, son supermercados, cualquier cosa menos un teatro. Podríamos hablar Santiago en ruinas, la obsolescencia de nuestro edificio. Es cosa de ir al Palacio Pereira, ver los palacios, que le queda un poco grande, pero Palacio Pereira, o ir al Elefante Blanco, Pedro Aguirre Cerda, que fuimos esa vez, y ver cómo el olvido también es parte de nuestra ciudad. Poblaciones obreras, el Día del Patrimonio, mientras todos hacían fila para entrar a los grandes edificios, nosotros dijimos, no, hagamos algo diferente, démosle vuelta a esto, vamos a visitar a las poblaciones obreras de Santiago. Y recorrimos, fue un exitazo, llegó como 500 personas, una locura, pero fuimos al barrio Ferroviario, al barrio Huemul, a visitar a los primeros conjuntos habitacionales planificados para los sectores más populares de nuestra ciudad. Trabajamos con otras colonias, por ejemplo, Secretaría de Integración Uruguaya, que fue espectacular, con candombe incluido, y no les cuento después el asado que nos sacó la comunidad para el equipo. Uf, tremendo. Eso del voluntario también a veces se paga con la amistad. Septiembre, no podíamos dejar de lado esta fecha, 40 años del golpe, pero más que visitamos espacios de detención, espacios de memoria de nuestra ciudad, pero más que la narración sobre esos espacios, lo que nosotros queríamos generar era que en el transcurso, fuimos hasta Villa Grimaldi, y ya estamos pedaleando cada día más, fuimos hasta, en el transcurso de la cicletada, ir reflexionando cada uno sobre cuál es la relación con los espacios de memoria, si los obviamos, si los conocíamos, qué nos generan, dolor, tristeza, añoranza. Eso se fue compartiendo y se generó un escenario sumamente bonito y emotivo para esa fecha, 1 de septiembre que lo realizamos. Esto no me voy a adentrar mucho porque Tomás ya habló sobre la apertura del concepto, ya claramente el tema de la monumentalidad o la arbitrariedad cultural de ciertos grupos que hablaban de un patrimonio que finalmente legitimaba su poder en nuestra cultura. Está claramente ya el proceso de patrimonialización se ha superado como un tema de una construcción social, y de ahí que creemos la necesidad de generar espacios de apropiación colectiva, de puesta en valor ciudadana, y de ahí es una de las misiones de Bici Paseos Patrimoniales. La capacidad de representar simbólicamente una identidad, Llorens Prat. Esa es nuestra visión del patrimonio. De los recorridos, ¿cómo nosotros los vamos gestionando? Primero seleccionamos una temática, la temática que queremos abordar, ahí les dimos una serie de ejemplos que queremos mirar, cuál es la visión que queremos dar de Santiago. Georreferenciamos los recursos patrimoniales, los hitos, mapa, súper importante, geógrafos, se agradecen en el equipo. Diseño de la ruta y guión, algo que nos hablaba ayer el expositor del Principio Santa Cana, la importancia de generar un guión. Nosotros elaboramos un guión, todos tiene que estar relacionado, voy a profundizar en esto en la siguiente diapositiva. Ruta de prueba, tenemos que recorrer, ver el escenario, dónde nos detenemos, dónde vamos a hablar, con qué actores locales nos tenemos que asociar para generar esta actividad sumamente importante, por qué calle vamos a transitar. También tenemos que buscar el confort de nuestros participantes, no vamos a andar por calles llenas de hoyos. La ruta de prueba es sumamente importante, y el equipo carismático, claro, tenemos que tener un equipo entretenido, porque si no, esto es innovación, tiene que ser algo dinámico, lúdico, tenemos que pasarlo bien, divertirnos, entretenernos con el patrimonio. Esto ya no puede ser un discurso de lo pasado, un discurso aburrido, no, tenemos que buscar diferentes formas. Pero tampoco todo puede depender del equipo carismático, sino que también nosotros elegimos un espacio que hablen por sí mismo. Es súper importante, no podemos, para que no, como somos recorridos donde llegan 300 personas, el espacio tiene que tener un impacto visual importante para que no todo se centre en el relato. Tenemos que generar ese equilibrio. Y la disciplina que hemos escogido metodológicamente es como un acercamiento a lo que se hace desde la interpretación patrimonial, que es una disciplina que nace en Estados Unidos, más relacionada al tema de las áreas naturales, silvestres, pero que nosotros nos agarramos de ciertas metodologías que ellos establecen para generar esta conexión intelectual y emocional en el guiado in situ.
en donde un participante va en tiempo libre y está frente al recurso patrimonial. ¿Cómo generamos una conexión emocional e intelectual? Lo primero es que tiene que ser más allá de la información. No podemos centrarnos en que los recorridos patrimoniales, porque muchas veces no pensamos como, hagamos una ruta patrimonial y hablamos nomás. Hay que pensar, hay que reflexionar cómo vamos a dar el relato, ese discurso. Más allá de la información, las fechas, ¿a quién le quedan las fechas? A nadie. O una cronología de algo. No. Esto es más allá de la información, tiene que haber un mensaje detrás, una provocación. Todo nuestro recorrido nosotros lo armamos en torno a un guión, y ese guión hay un mensaje detrás que todos los otros hitos que nosotros hablamos están relacionados con ese mensaje. Por ejemplo, la población obrera. No estamos hablando de la belleza arquitectónica o de ciertos conjuntos habitacionales. Si lo que queremos hablar ahí y generar la provocación de cómo a principios del siglo XX los primeros ensayos de habitación obrera eran mucho más dignos que las habitaciones sociales actuales. Cómo tenían 80, 90 metros de construcción de vivienda, cómo tenían una serie de equipamientos a su alrededor. Cosa de ir, se han ido a la población Huemul, es un ejemplo icónico. Y vamos y lo hacemos reflexionar en torno a las habitaciones, las viviendas sociales de hoy que no superan los 50 metros. Entonces también es una provocación a una reflexión en torno a la ciudad actual. O sea, el patrimonio, lo hablaba Tomás y lo han hablado, es algo también del presente y por sobre todo del futuro. Cómo nos sirve para reflexionar sobre nuestra situación y sobre nuestro rol como ciudadanos. Eso es lo que nosotros queremos que nuestros participantes se vayan después de la ruta diciendo, chuta, en realidad algo pasa. ¿Qué rol estoy cumpliendo yo en mi barrio? ¿Qué estoy haciendo yo por mi ciudad? ¿Soy un mero espectador o soy un participante más activo? Finalmente eso, queremos generar mensajes. ¿Cómo? Con una comunicación estratégica, ya les dije, el ABCD, un relato atractivo, breve, claro y directo, no más de 10, 12 minutos, 15 minutos, ya estamos dando la lata, yo por eso me estoy hablar un poco más lento también, me lo han dicho mis compañeros. Organización del relato, guión y técnicas comunicacionales que obviamente hay que ocupar, la ejemplificación, aproximaciones, metáforas, etcétera, que enriquecen siempre a un discurso. Esta fue nuestra convocatoria para guías patrimoniales, tenemos que ser lo más lúdicos y se llenó y ahora somos muchos más, somos como 15 miembros del colectivo, lo que estamos muy contentos que para los que partimos, que éramos como 2 personas, ahora que seamos 15, estamos demasiado felices. No. Bueno, mi nombre es Claudia, voy a continuar un poco con lo que les está relatando mi compañero. Como ustedes ven, él es muy lúdico y muy carismático. Yo me toca la parte un poco fome, porque... ¿cómo se avanza? Bueno, yo les voy a hablar un poco de cuáles han sido los impactos que nosotros, para saber cómo lo estábamos haciendo, medimos el año pasado, hicimos una encuesta de satisfacción usuaria con una muestra de 200 participantes dentro de los 500, 400 que tenemos en promedio. Y para saber cómo estábamos, básicamente, descubrimos algunas cosas. Bueno, antes mencionarle en esta diapositiva, por ejemplo, esa es una de las iniciativas que hicimos un recorrido en torno al patrimonio natural de Santiago. Fuimos a la población de Club Hípico y ahí está Rodrigo, por ejemplo, él es uno de los habitantes de la calle Club Hípico. Y bueno, llegamos a su puerta y a su antejardín directamente con 500 ciclistas, entonces teníamos que hacerlo partícipe de esto y de que él nos contara cuál había sido su experiencia. En este caso particular era las planta banda. No sé si alguno conoce la iniciativa de las planta banda, de estas huertas comunitarias que se hacen en las planta bandas. Bueno, en la calle Club Hípico hay varias de ellas y nosotros nos contactamos en este caso con los organizadores, con los fundadores de planta banda, que es un poco lo que queremos hacer dentro de esta integración cultural. Es decir, no solamente nosotros damos el relato de lo que estamos visitando, sino que también invitamos a las organizaciones y a los residentes de los lugares que visitamos para que ellos nos cuenten como primeros como usuarios de las iniciativas que estamos mostrando. En este caso, claro, Rodrigo Siemabel nos relataba cómo a través de la iniciativa particular de estas huertas comunitarias había logrado conocer a sus vecinos, qué es lo que le había motivado a él. Entonces, a veces nosotros, si bien hacemos, como bien decía Nicolás, es un rol más de difusión, ¿ya? Y generamos entonces este vínculo con organizaciones y con los mismos vecinos de los sectores que visitamos.
Bueno, ¿cómo supiste de Bicipaseos? ¿Por qué medio? Como ustedes pueden ver, más del 50%, si sumamos, ¿cierto?, entre Facebook, Twitter y sitios web, lo hace mediante redes sociales, lo cual es muy importante porque la manera de llegar actualmente a los eventos es, primero uno se informa y dependiendo de la cantidad de información que entregamos, por ejemplo, cuál es la extensión del recorrido, cuál va a ser la dificultad, qué lugares vamos a visitar y ponemos directamente el mapa de la ruta, la gente decide si quiere ir o no, dependiendo de la temática. Y lo cual nos ha generado fidelización, porque que yo no vaya al bicipaseo de este domingo no impide que no vaya a los siguientes, siempre y cuando esté informado. Y por otra parte, bueno, también sabemos de harto el boca en boca. Afortunadamente, el que va siempre, generalmente se va con una buena expectativa y recomienda a otros amigos, empieza a invitar a los vecinos y entonces se empiezan a formar cierta también integración social entre ciclistas. Como ustedes pueden ver, también el rango etario de nuestros participantes o usuarios, como están descritos ahí, va desde los 15, en este caso los que pedalean, a los 72 años. En realidad, poco a poco, esto fue hecho en julio del 2012, ahora contamos con la presencia de bastantes niños también, entonces se amplió mucho más el rango etario, ahí que radica lo importante, como mencionaba Nicolás, en el relato, en el discurso, en ser menos técnicos, en ser más coloquiales de pronto, en lograr hacer entender a alguien de 3 años, 72 años, el mensaje que queremos transmitir. Y bueno, la edad promedio más o menos es de 31 años. ¿De qué comuna vienes? Como ustedes pueden ver también, tenemos participantes de casi la mayoría de las comunas de Santiago, siempre más de las comunas del pericentro, como son Santiago, Providencia, por ahí también Ñuñoa. Sin embargo, bueno, nos dimos cuenta que también hay gente que viene de otras comunas muy lejos, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros tuvimos que empezar a hacernos cargos, por eso hicimos esta encuesta, de las necesidades de ellos. Entonces mucha gente nos dice, oye, mira, no sé, yo vivo en Calera de Tango, me interesa, quiero ir, ¿cómo lo hago? Bueno, vente en transporte público y nosotros, en este caso, disponemos de bicicleta, que es como la bicicleta verde nos presta determinada cantidad de bicicletas, y si no, por ahí uno, entre ellos mismos en Facebook se van pidiendo cosas prestadas y la gente lo empieza a resolver. Entonces, se va dando un encuentro como de integración transversal. Primero, integración sociocultural, porque hacemos estos vínculos, estas redes, generamos redes con la gente de los mismos lugares que visitamos. Integración social, porque como ustedes ven, hay un gran rango etario, y lo cual también es muy beneficioso porque terminando el relato y mientras se hace el pedaleo al siguiente hito, se enriquece mucho la experiencia educativa en la medida de que alguien que puede ser, no sé, el que va pedaleando mío, que no necesariamente conozco, tienden a continuar como, oye, sí, mi papá vivió en este conjunto habitacional cuando era chico y me contaba tal cosa, o yo trabajé, o mi abuelo hizo tal cosa. Entonces, la experiencia educativa no se limita solo al minuto del relato, sino que continúa mientras continúa el pedaleo. Con respecto a los recorridos, bueno, ¿qué te parecen los contenidos? Afortunadamente a la mayoría les parecen interesantes, a unos que otros novedosos, y también, claro, las críticas como muy técnico y falta de información. Ahí nosotros también, es como les decía, esto lo hicimos el año pasado y, claro, jamás, no sé si los podremos satisfacer a todos, porque en el fondo de repente recibimos académicos, nos han llegado embajadores, hasta, nada, gente común y corriente, gente sin escolaridad. Entonces, también tratamos de tener un discurso más o menos transversal y que cada uno recoja lo que quiere escuchar y lo que le satisface. ¿Crees que esta actividad es un aporte a la difusión del patrimonio y la cultura? Afortunadamente la mayoría cree que sí. Si esto fuera inverso lo estaríamos haciendo muy mal. Tu relación con la bicicleta es, como ustedes pueden ver, tal como lo contaba Nicolás, más de la mitad lo utiliza como medio de transporte. Y el otro 50% es gente que lo usa a veces, ya sea modo recreativo, deportivo, etc. Esto nos llevó como a dos conclusiones. Primero, que a partir de este 50% que usa la bicicleta a veces, estábamos generando cierta integración modal también. Es decir, esas personas que a veces usan la bicicleta o la usan, en este caso, para ir al bicipaseo un domingo en la mañana, quiere decir que durante el resto del mes o es automovilista, o es peatón, o ocupa el medio de transporte. Y a partir de esta experiencia empiezan a darse cuenta, oye, igual pedaleé 15 kilómetros, yo pensé que me iba a cansar, yo pensé que, no sé, que iba a ser más difícil. Y cuando se dan cuenta que lo logran, después nos llegan los comentarios como, ¿sabes qué? Estoy yéndome al trabajo en bicicleta, no sé, 1 o 2 veces a la semana, porque en realidad son 7 kilómetros nomás. Y empiezan a generar confianza y se empieza a generar esta suerte como de integración modal. La gente empieza a probar irse al trabajo en bicicleta o a la escuela, a la universidad.
Y bueno, también nosotros nos hemos hecho cargo de este público y en los bicipaseos entonces tuvimos que comenzar a dar como instrucciones y hacer difusión de campañas como de educación vial, como en qué pistas debes tomar, cuáles son los elementos de seguridad, qué hacer en caso de, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tal como lo mencionábamos también, es una de las aristas a las que queremos llegar. Ojalá también ahora empezar a propósito de educación, aprovechar esta plataforma que tenemos y este espacio de difusión para educarnos vialmente. Bueno, y este otro 50% que lo utiliza como medio de transporte es mucho más exigente, y acá está la relación, nos consultamos qué tan cerca estaba DIVAM de los ciclistas urbanos, en este caso. Porque como ustedes saben, nosotros a veces hacemos la referencia, no siempre entramos a los lugares que visitamos, por lo que comentaba mi compañero, no está la infraestructura necesaria. Entonces, si uno ve este mapa que en el fondo relaciona los museos, archivos y bibliotecas de la IBAM con las ciclovías existentes, podríamos considerar que están bastante cercanos, por lo tanto nosotros podríamos recomendarle a nuestros usuarios que vuelvan en otra instancia. Sin embargo, como el 50% es alguien que utiliza la bicicleta todos los días como medio de transporte, al igual que un automovilista, hay un detalle muy grande, y es que cuando llegamos a los museos no hay estacionamiento. Y nadie que tenga un auto o una bici muy preciada quiere que se la roben o exponerla o dejarla fuera. Por lo tanto, a pesar de que cualquier autoridad lo interpreta, no, sí, estamos súper bien. Cualquier ciclista puede llegar a un museo, en el acto, en la realidad, no están así. ¿Ya? Y eso es como también ahí ponerse de repente las pilas, considerarnos que somos un público interesante, que podríamos asistir si hubieran las condiciones de infraestructura adecuadas. Bueno, en relación a lo que hablábamos, entonces, uno de los impactos de la intervención urbana, porque nosotros sí nos consideramos, somos una intervención urbana, que lleguen 400 ciclistas a la vereda de tu casa, es una intervención urbana. Los beneficios de emplear la bicicleta como medio articulador trascienden a la cobertura espacial en virtud del tiempo, generándose una triple integración. Es decir, no solo abarcamos más territorio en menos tiempo, sino que además se genera integración social entre usuarios, enriqueciendo la experiencia educativa a partir de las experiencias personales que comparten algunos usuarios que vivieron, estuvieron, crecieron en relación al hípico o temática expuesta, que es lo que le comentaba que se da durante el pedaleo posterior al relato del hito. Integración entre modos de transporte. Los otros modos manifiestan curiosidad e interactúan con los ciclistas de modo ameno, respetando su paso y empatizando con la actividad dado el contexto. Aunque ustedes no lo crean, a diferencia de lo que ocurre en una semana laboral, cuando la gente nos ve pasar, en este caso, como es un domingo en la mañana, nadie va muy apurado, sí, nos dan el paso preferencial, por ahí la gente, usualmente los peatones nos aplauden, comienzan a hacernos preguntas. Entonces, sí, efectivamente, a diferencia de lo que a veces sucede en un auto, que uno va solo escuchando la radio con aire acondicionado y no tengo idea de lo que pasa a mi exterior, en este caso es distinto, porque uno logra esa interacción e integración con los otros modos. Integración cultural, tomando contacto y relación con la comunidad, ya lo dijimos, de cada territorio visitado, con los habitantes, los residentes, generando redes y dando a conocer otras iniciativas y formas de abordar el patrimonio. Bueno, dentro de las conclusiones, ya estamos cerrando, la experiencia educativa, bueno, la experiencia en Bicipaseo nos ha demostrado que la experiencia educativa debe ser lúdica, en un medio que permita el contacto directo, tal como hablamos, dinámica, en este caso temáticas distintas en cada recorrido, transversal en contenido y lenguaje debido a la amplitud etaria y sociocultural de los usuarios y en espacios abiertos debido a la masividad de los grupos, en este caso la ciudad como nuestro museo a cielo abierto. La difusión previa es fundamental para lograr el éxito de la concurrencia y para la fidelización de nuestros participantes. Y los organizadores debemos hacernos cargo de las preferencias de nuestros usuarios y buscar soluciones a sus necesidades para generar la fidelización. Es decir, escoger horarios adecuados, poner a disposición bicicleta para quienes no las tengan, contar con apoyo logístico en caso de accidentes o fallas mecánicas y contar con estacionamiento para bicicletas o cuidadores en caso de que no haya. Finalmente, Nicolás le va a hablar de nuestras proyecciones. Solamente dejarlos cordialmente, de verdad, invitados a participar, a que nos puedan nutrir esta actividad con una crítica in situ, porque esa es la gracia, poder participar in situ. Nuestro desafío, obviamente, es descentralizar. Hemos abarcado muchas comunas céntricas o pericéntricas, es ir a Los Espejos, el primero, ir al Cajón del Maipo, el segundo, pero ir a comunas más periféricas e idealmente también poder que esto se replique, porque es un modelo muy replicable en regiones. No es necesario que vayan 400 personas en regiones, porque en Santiago tenemos una cantidad de habitantes
gigantesca, por tanto también una cantidad de público al que podemos captar, pero ya con esta actividad que participen 10, 15, 20 personas es súper significativa y es una forma dinámica de promover el patrimonio cultural. Ahí están todas nuestras redes sociales, nos pueden contactar, hacerse amigos y ser parte de Bici Paseos Patrimoniales. Muchas gracias. Bueno, recordando nada más los temas que vimos en la mesa, vimos primero a Tomás, ¿verdad?, que nos hablaba de lo importante que es el desarrollo sustentable a través de talleres de educación ambiental, muchas veces desarrollando también seminarios sobre conservación de humedales, festival de aves migratorias y, bueno, también recordándonos lo importante que es generar lazos con socios estratégicos, por ejemplo, a través de políticas públicas y también políticas privadas que vayan justamente para conservar mejor estos humedales en Chiloé. También estuvimos con Rodrigo y Natalia, quienes nos hablaban de lo importante que es generar que los profesores cuenten con las herramientas de transmisión del patrimonio, ¿verdad?, en este caso artístico, para poder traducirlo de alguna forma, ¿verdad?, acercarlo mucho más a sus estudiantes y logren aprovecharlo totalmente. También nos recordaban del arte contemporáneo, que es uno de los que más cuesta justamente integrar en este circuito, ¿verdad? Y por último, con Nicolás y Claudia estuvimos viendo algunos hitos de apropiación ciudadana al patrimonio cultural, ¿verdad?, a través de la bicicleta, a través de las calles de Santiago, donde además ellos se encargan de fomentar el pensamiento crítico sobre nuestra ciudad y sus dinámicas en sí. Bueno, me han llegado aquí algunas preguntas. Hay una, la verdad es que es interesante, pero es para los organizadores del Congreso, así que la voy a dejar planteada, ¿verdad?, para que ahí algún organizador del Congreso pueda darnos su respuesta y luego sigue con el resto de la mesa. Dice, finalizando el evento, tengo curiosidad en saber a qué apunta el círculo, el triángulo y el cuadrado. ¿Cómo se explican las conexiones de estas tres figuras geométricas con las microfotos que aparecen en la portada de la programación del quinto Congreso? ¿Cuál es el sentido de este diseño? Bueno, ahí se los dejo para los organizadores si es que hay alguna respuesta, ¿verdad? Algo, claro, aquí ya salen algunas teorías, ¿verdad? Bueno, tengo acá para bicis paseos del sector sur de Puente Alto, dice, tengo en mente una nueva ruta patrimonial como proyecto, pero la ruta es un poco no transitable, sin pavimentación, con lugares y paisajes. Si les interesa, por favor, llámenme. Así que aquí la vamos a entregar también. Pero sería interesante saber cómo se podría abordar, ¿verdad?, con lugares que tienen un acceso un poco más difícil. También para bicipaseos, ¿es posible realizar una ruta del arte urbano, es decir, murales, grafitis y otras expresiones? Cielo abierto en San Miguel me recuerda eso, ¿verdad? Y bueno, tenemos también otra pregunta que dice, respecto de la exposición fotográfica Chile a 40 años del golpe militar, ¿cómo realizaron el taller? Si se podría ejemplificar, por favor, y gracias. Así que no sé cómo quisieran comenzar a responder. ¿Sí? ¿Hay que apretarlo? ¿Sí? Bueno, parten los de bicipaseos. La ruta del arte urbano, ya no recuerdo, debe haber sido noviembre del año pasado, hicimos un recorrido en torno a algunos espacios. Por ejemplo, fuimos a visitar el Museo Cielo Abierto de San Miguel, que lo conocen, me imagino, la mayoría, si no, es un espacio ineludible de nuestra ciudad. Pero quedamos cortos. Imagínense que llevamos 20 rutas sin repetir. Solamente hicimos en diciembre del año pasado una encuesta pública a nuestros seguidores cuál querían repetir del 2012. Hicimos un CITES 2, que dijimos, no, para ahorrarnos trabajo, para descansar en diciembre, repitamos una ruta y finalmente hicimos una ruta completamente nueva en torno a CITES que no habíamos visitado en el primer momento. Entonces tenemos tantas temáticas, la ciudad tiene tantas lecturas que claramente que el arte urbano, el tema del graffiti, que abunda en nuestra ciudad, en los barrios de nuestra ciudad, que también podría ser y también el arte más popular, el arte de las poblaciones, las tomas, etcétera, que también podría ser algo sumamente interesante que visitar, están abiertos dentro de las temáticas que nos surgen y que tenemos una serie de inquietudes. Supieran, hay un listado de recorridos todavía pendientes, pero que
para contarle a nuestro amigo de Puente Alto, no se nos había ocurrido hacer algo más como extremo, como más mountain bike, somos mucho más urbanos, pero me parece sumamente interesante, podríamos empezar algo. Puente Alto es una comuna muy rica en patrimonio y también muy abandonada, es cosa de mirar el monumento nacional que hay ahí en San Carlos con Conchitoro, que está en la ruina máxima de una antigua viña, una historia muy importante de los pocos inmuebles que tenemos de la colonia en nuestra ciudad. Creo que es una oportunidad, así que lo tenemos acá, pero esperamos que se acerque cuando termine la mesa y organicemos algo y todos los que están acá puedan participar de esa actividad. Muy bien, muchas gracias Nicolás por la respuesta. Natalia también nos va a responder a su pregunta, ¿verdad? Ese está apagado también. Tenemos un pequeño problema acá con los micrófonos, pero ya lo estamos solucionando artesanalmente, no se preocupe. Ahí sí. Bueno, esta exposición fue muy particular porque no era una exposición de fotografía en que mostrara fotos solo de la época. Habían 4 visiones que proponían un poco dialogar con cómo a través del mismo medio se puede trabajar de distintas formas el tema del golpe militar en los 40 años. Entonces la curatoría proponía dialogar entre una imagen de la AFI de los años 80, en la época que se mostraba como un poco la atmósfera que existía en la ciudad, dialogaba con el libro Chile ayer y hoy, que era un libro que se publicó en dictadura como mostrando lo bien que estaba Chile ahora que estaba el régimen militar. Es un documento histórico muy interesante ese libro y que Jorge escaneó algunas de las fotografías principales y contrastaba un poco eso, cómo la fotografía mostraba distintas visiones. Y otros 2 trabajos en que había uno que era un poco de paisaje, que hablaba de esta geografía del desastre, de los lugares donde se encontraron detenidos desaparecidos, y otra obra que hablaba de los deudos de los desaparecidos, que mostraba personas con retratos de sus familiares. Entonces la visita ya era muy fuerte en cuanto a la parte emotiva, lo que conversábamos con los alumnos, y lo que quisimos hacer fue continuar con esa reflexión, y en el taller lo que hicimos fue en una sala oscura que tenemos, proyectar un data así grande, del tamaño de toda la pared, y mostramos otras fotos de lugares de memoria en general. O sea, habían fotos, algunas de la AFI también, y fotos de distintos lugares para que pudieran ser significativos. Y lo que quisimos es que los alumnos intervinieran las fotos con un trabajo como de expresión corporal. Teníamos algunos objetos, entonces ellos se colocaban y a través de la sombra que ellos hacían y un poco de un acto como de organizar el cuerpo de los estudiantes, nos dividíamos en grupos. Algunos organizaban y otros se colocaban como los actores y otros sacaban las fotos. Entonces cada grupo hizo bastantes fotos, tuvimos súper buenos resultados, tuvo el colegio el artístico de Mapocho, también hubo el colegio Santa María y eran estudiantes todos de 4º medio. Y casi todos eligieron las mismas fotos, fue bien interesante, que vieron guanaco, que a todos les gustó y trabajaron esa foto, y otras fotos como más de marchas, que también colocamos fotos que puedan ser significativas para ellos. Y conversar de estas imágenes, eso fue un poco el trabajo, fue súper interesante y nos llamó la atención que los alumnos se fueron con la idea principal de la exposición, que era entender cómo a través de la fotografía, que es un lenguaje, que es una técnica que era común en los 4 trabajos, se podía hacer un lenguaje tan personal también. Y eso fue esa experiencia, es la única experiencia que hemos incorporado a la parte más corporal. Y creo que podemos seguir en ese camino porque para los chicos también fue súper significativo. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, finalmente me acaba de llegar la última pregunta para Tomás Jorquera. Dice, nos plantean formas cualitativas del proyecto en vía de desarrollo autosustentable. ¿Cómo pretenden medir en forma concreta el impacto de la trascendencia del proyecto? O sea, entiendo el por qué, pero no el cómo.
parecer busca algo más explicativo desde la metodología. Ya, bueno, en verdad no es un solo proyecto y quizás en eso me faltó precisar un poco. La ONG busca integrar todos los proyectos que hace para que ninguna actividad quede aislada. Por ejemplo, no sé, por una salida a terreno, que hay que ir a censar aves para tener, no sé, por el monitoreo de cisnes de cuello negro, porque los anillamos también. Vamos a las colonias, contamos los polluelos y todo. En esa misma salida se aprovecha de salir con los niños de una escuela para que ellos lleven la cuenta. Y después los niños en el colegio le pasan a sus compañeros de curso lo que aprendieron en la salida. Y ahí hay 3 proyectos juntos. Uno que es de monitoreo, uno que es de educación ambiental con el niño y otro que es de taller ambiental en la clase. Se agarran los 3 espacios en uno. Y después ya viene otra etapa que es como de difusión de los resultados. Se hace un póster, se pone en los pasillos del colegio, del establecimiento, o se lleva a los niños a exponer su trabajo. Por ejemplo, el año pasado, por este mismo proyecto de los cines de cuello negro al que estoy aludiendo, unos niños de la escuela básica de Alcahue postularon al Congreso CONICET y salieron ganadores regionales. Y les tocó ir al nacional a exponer los resultados de CONICET, a exponer los resultados de su monitoreo de cine de cuello negro. Eso no es una actividad de la ONG, pero es una actividad que pone en valor el rescate del patrimonio natural de Chiloé, que es el objetivo transversal en el fondo. Y respecto a cómo podemos medir el impacto y la trascendencia de las actividades, yo lo intento traducir aquí, simplemente porque por cada vez que va haciendo más cosas SECPAN, se le va tomando en cuenta. Yo creo que es el mejor medidor de impacto. Cuando presentas una idea a un municipio, o cuando buscas apoyo en otro lugar, o tu currículum va acreditando que haces ciertas cosas como organización, tienes credibilidad para decir ciertas cosas. O sea, está este doble juego de que te vuelves responsable de todo lo que dices y lo que no dices, lo que se omite. En el caso de la ONG hemos medido el impacto así, las cosas van resultando bien, la gente cree, participa de los proyectos y por lo menos, no sé, hay otro proyecto paralelo para la conservación de humedales, pero que se trabaja en la cuenca, hacia arriba, en el predio, en el propietario privado, para cambiar sus prácticas productivas. Se le dice que ocupe fertilizantes orgánicos y no agroquímicos, o que en vez de tener monocultivo, tenga diversidad de cultivos, que tenga frutales y variedades de papa nativa, no solo un tipo de papa. Y así, cosas súper simples, que yo les enumero así muy lateralmente, pero que a largo plazo generan un cambio. Con reforestación de la cuenca también se asegura el caudal, etcétera, etcétera, etcétera. No hay, ¿cómo se dice esto geográficamente? Cuando los predios se empiezan a subdividir mucho. Loteo de los predios para hacer viviendas de agrado y desplazar al campesinado. Por lo menos en Chile está pasando mucho eso. Que está llegando mucha gente, tiene un predio bonito, se parten 27 pedacitos chiquititos y alguien está dispuesto a pagar el triple del total del predio por ese pedacito chiquitito, por el derecho a vivir en ese lugar privilegiado. Chiloé tiene todas estas declaraciones de sitios IPAM, de sitios de importancia para el patrimonio agrícola mundial. Hay 10 humedales que son de la red hemisférica de importancia de aves playeras, y así una serie de categorías y etiquetas que avalan que las cosas que se están haciendo tienen una trascendencia. Perdón. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, con la respuesta de Tomás estamos finalizando esta mesa. Le agradezco a los 5 expositores por tan excelentes iniciativas, ¿verdad? Por haberlas compartido y les pido un aplauso para todos ellos, por favor. Tomás,